Buenos días, esto es Marca de Radio, yo soy Pedro Brigger, no es la voz de Eduardo Aliberti, pero por supuesto Eduardo está con nosotros, venimos de otro programa, qué lindo escucharla a Marcela Arce, tranquila, con su ritmo, escuchando a la gente que entrevista, la verdad, un verdadero placer, pero nosotros hacemos Marca de Radio, por supuesto es otro programa, ustedes saben que hay un equipo que sigue trabajando, que Eduardo siempre hace un editorial. A mí no me gusta hacer un editorial, pero sí compartir con ustedes algunas ideas, reflexiones, porque apenas la semana pasada asumió Lula da Silva como presidente de Brasil, y la verdad es una verdadera revolución a nivel internacional. No en el sentido de la toma del poder, en el sentido clásico de revolución, pero sí lo que ha provocado el hecho de que Lula da Silva vuelva a la presidencia en el Brasil, en Estados Unidos, en América Latina, en Europa. Hay realmente una gran expectativa por este gran cambio, ¿no? Se fue Bolsonaro, se fue por la puerta de atrás. Dejó algunas trampas puestas que vamos a ver cómo las logra desarmar Lula da Silva. Algunas con algunos decretos trató de desarmar, pero hay gente que todavía se sigue manifestando a favor de Bolsonaro, y además dejó trampas porque generó un clima de caos y de inseguridad importante, y esto tal vez provocó que no hubiera más gente en las calles festejando la asunción de Lula da Silva, con toda la historia que hay por detrás, ¿verdad? Obrero metalúrgico, asumió por primera vez el 1 de enero de 2003, después asumió Dilma Rousseff, fue destituida, recordemos, no fueron solamente 4 años de Bolsonaro, fueron también 2 años de Michel Temer en esa traición al gobierno de Dilma Rousseff. Fueron 6 años, Lula preso, Lula proscripto, Lula condicionado, una elección reñida, vuelve a la presidencia y decide retomar algunas de las cosas que Brasil había considerado importante, entre otras la integración regional. Los discursos de Lula fueron muy interesantes, dan para leerlos realmente, pueden acceder a la página de nodal.am y van a encontrar los 2 discursos de Lula de Asunción en castellano, no solamente en portugués, sino también en castellano. Son interesantes como para leer. Vieron que encima un 1 de enero hay mucha gente que no se ha tomado tal vez el trabajo, la molestia de ir a seguir la asunción de Lula. Eso lleva muchas horas, a buscar después en YouTube el discurso completo. Los pueden leer, ya conocen el tono de Lula, me imagino que la gente nos está escuchando, ya conoce las tonalidades y puede leer el discurso con algunos puntos altos respecto de las desigualdades económicas, respecto de las personas que hoy tienen hambre. Resaltó en su discurso que 33 millones de personas sufren hambre, que él había logrado sacar a millones de personas de la pobreza. Esto siempre es difícil de calcular, ¿no? Cuánta gente exactamente salió de la pobreza durante la gestión de Lula, pero más allá de la cantidad exacta de personas, lo importante es que fue una pieza fundamental de su gobierno y lo ratifica otra vez. Vamos a trabajar para la gente más pobre. Por eso también al momento de asumir la presidencia hubo una cartonera con él, no le pasó la banda a Bolsonaro, como dije, estaba en el extranjero, eso seguramente ustedes ya lo saben, y gente muy de abajo, con muchos guiños de Lula hacia esa gente, con un discurso muy interesante también del nuevo ministro de Derechos Humanos, resaltando que todas las personas son importantes, las personas con múltiples capacidades diferentes, las minorías. Fue muy interesante el discurso del ministro de Derechos Humanos porque era la oposición a la presidencia de Bolsonaro, al resaltar: ustedes son importantes para nosotros, ustedes son importantes para nosotros, una y otra vez refiriéndose a muchas personas ignoradas, dejadas de lado, despreciadas por Bolsonaro, con ese discurso racista, misógino, autoritario, despectivo que solía tener un Bolsonaro. Pero que dejó trampas, porque deja un movimiento articulado alrededor de su persona novedoso.
Digo novedoso porque en el 2003, cuando Lula da Silva asumió la presidencia, él sabía con lo que tenía que lidiar, sabía que tenía una élite, una burguesía brasileña que estaba en su contra, que le iba a poner muchos palos en la rueda. Pero ahora se encuentra con algo diferente, con un movimiento político que al estilo de Donald Trump no reconoce la derrota, que piensa que hubo fraude y que le va a hacer la vida imposible. La pregunta es si podrá hacerle la vida imposible con un Bolsonaro afuera. ¿Qué deja Bolsonaro? Eso todavía no lo sabemos. Más allá de que tiene la primera fracción minoritaria en la Cámara de Diputados, más allá de que gente aliada a él gobierna San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais y que deja gente en la calle. Pero no sabemos cómo se podrá articular ese movimiento alrededor de su figura que ahora no está en el país. Es una gran incógnita y con eso también tendrá que lidiar Lula. Y si digo lidiar, la pregunta que nos hacíamos tantas veces con Eduardo, ahora la podemos empezar a esbozar. Eduardo preguntaba muchas veces, bueno, ¿cómo va a gobernar Lula? Y yo le decía, siempre que hay un proceso electoral hay que ver primero si se gana, se ganó, cómo se asume, cómo es el gabinete. En el Ministerio de Economía, en este caso, tenemos a Fernando Haddad, que es una persona muy cercana a Lula da Silva, que tuvo cargos ministeriales en la primera gestión de Lula da Silva, con Dilma Rousseff, y que además fue candidato presidencial que compitió con Jair Bolsonaro cuando Lula estaba proscripto. Esto es un signo importante, el hecho de tener a Fernando Haddad como ministro de Economía. Por lo tanto, estamos viendo cómo arma el gabinete. Y ahora habrá que ver los primeros 100 días, los famosos primeros 100 días, y ahí está siempre la disyuntiva, cómo actuar al principio. Miren, la semana pasada estaba leyendo un artículo muy interesante en la prensa israelí, en el diario Haaretz, que es el diario tal vez más importante por historia, un diario más liberal, tomando en cuenta que hay un gobierno de extrema derecha hoy en Israel. Y el periodista Gideon Levy, que suele escribir en el diario Haaretz, escribe un artículo interesantísimo que, más allá de los detalles de la política israelí, puede ser aplicado y debe ser leído en primer lugar por toda persona que se dice progresista y quiere llegar, progresista en el más amplio sentido de la palabra, como siempre decimos, ¿no? Y que tiene aspiraciones de llegar al poder y quiere llegar al poder. ¿Qué plantea Gideon Levy, refiriéndose a la política israelí? Llega Benjamín Netanyahu e inmediatamente hace lo que quiere. Y todo lo que él planteó durante la campaña electoral lo hace rápido. Quiere cambiar la corte, quiere cambiar el sistema judicial, lo hace. Tiene a uno de sus ministros más importantes de extrema derecha de seguridad que dice que va a ir a lo que se llama la explanada de las mezquitas. No voy a entrar en los detalles, no importan los detalles. Él va y lo hace. Aunque el mundo lo repudie, aunque los palestinos digan que es una provocación, aunque eso pueda generar un clima de incertidumbre y de violencia, él va y lo hace. ¿Y qué dice Gideon Levy? El gobierno anterior, que se definía como liberal, progresista, tomó medidas que no daban nada. Esto es ni chicha ni limonada. Entonces, lo que plantea Gideon Levy, y por eso digo que es interesante para plantear también respecto de otros gobiernos, es que la extrema derecha no es timorata. Inmediatamente llega y hace. Y otros gobiernos dicen, bueno, no hay que provocar, no hay que irritar a la prensa, hay que tener un buen diálogo con los medios de comunicación opositores, no hay que irritar a determinadas élites gobernantes. ¿Y cuántas veces en la Argentina se planteó en estos últimos 3 años la crítica a Alberto Fernández, por ejemplo, por no haber tomado medidas, las primeras medidas radicales, duras? Cuando digo radicales tampoco digo de cerrar la Corte Suprema de Justicia, nada por el estilo. Medidas radicales con algún cierto viso de radicalidad que marque, bueno, vamos para allá, transformamos, y esas medidas había que tomarlas rápido. No se hizo. Lo que plantea Gideon Levy respecto al gobierno anterior, con algunos ejemplos bien concretos, que no valen a cuento, porque hacia la política interna del Estado de Israel, él lo plantea de manera muy clara. La extrema derecha, la derecha, no tiene esas dudas, no tiene miedo a enfrentar, va y lo hace. Ustedes dirán, tiene el apoyo de gran parte de los medios de comunicación, por lo general de Estados Unidos, de un cierto contexto. Es verdad, pero también tiene la decisión política. Es un poco lo que está planteando en la Argentina, a veces Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Javier Milei. Yo voy, asumo y hago.
la crítica de Guidon Levy al gobierno anterior israelí, que podría ser visto en varios países de América Latina, y viene a cuento de Lula, porque de eso estamos hablando. Asume, elimina algunos decretos que había planteado Bolsonaro en su momento, pero ahora hay que ver cómo avanza y qué medidas importantes toma. Y esto tal vez nos ayudará a responder a la pregunta de Eduardo Aliberti que nos hacíamos en tantas oportunidades. Y lo menciono a él porque efectivamente este es el programa de Eduardo Aliberti, se llama Marca de Radio. Yo soy simplemente Pedro Briguer, que estoy acompañándolos en el verano.